¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Qué alegría verles a todos y cada uno en esta conexión, unidos por el mismo Señor alrededor de su preciosa palabra como un solo hombre. ¿Cuántos pasajes hay en la Biblia donde el pueblo literalmente alrededor de la palabra de Dios, con un ánimo, con un mismo sentir, la mente de Cristo, podemos, a pesar de las tecnologías y de las distancias, ser uno, verdaderamente uno? ¿Cuántas escrituras conoces, has leído también, donde Pablo habla de que somos un espíritu con él? Y él solidariamente con las iglesias que sufrían y eran perseguidas, un espíritu también. Somos uno donde quiera que estemos. Y bueno, qué precioso es ver el mundo, ver la vida y el tiempo que nos ha permitido vivir Dios de una manera bíblica. Tener esto que muchos le llaman cosmovisión, basada en la Biblia. O sea, un concepto de los tiempos que estamos viviendo basado en la Biblia, no en temores o especulaciones o las opiniones de los hombres, etcétera, etcétera. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Mateo. Continuamos a través de este preciosísimo evangelio, sí, escrito para judíos, pero siempre con el extranjero, el gentil, las personas de entre las naciones, tú y yo, nosotros, en mente y en el corazón de Dios. Hoy estaremos cubriendo los versos del 19 al 24. Gracias por el apuntador celestial. 19 al 24. ¿Lo leemos? Leámoslo. Mateo 6, versos del 19 al 23. ¿Siguen la lectura conmigo? No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor precioso, Señor hermoso, abre nuestros ojos, Señor, para ver en tu palabra las maravillas de tu ley. Contemplando, Señor, en tu preciosa palabra, tu gloria, como en un espejo, Señor, sigamos siendo cada vez más semejantes a ti, Señor, para llenar la tierra de tu conocimiento, no solo con palabras, Señor, sino con obras que anuncien que tú, Señor, Jesucristo, eres Señor sobre todo, eres Señor sobre todos. En tu nombre, Señor, y para tu gloria es que oramos y decimos los semillosos, así sea. Amén y amén. Seguimos sentados. Seguimos sentados a los pies de Jesús escuchando sus enseñanzas. Alejados de la multitud, inmersos en lo que se conoce como la colección de enseñanzas, lo hemos dicho repetidamente, más famosas del Señor. A la misma vez estas enseñanzas son las menos entendidas y aún las menos obedecidas. La mayoría de ustedes saben que me refiero al Sermón del Monte, uno de los 5 discursos con los que Mateo, recordamos la enseñanza de Universidad Semilla, la estructura literaria del Evangelio de Mateo, estos 5 sermones con los que Mateo estructura su Evangelio como evocando los 5 libros de la ley, el Pentateuco, la ley de Moisés, la preciosa palabra de Dios dada por el Señor a los hombres y interpretada por su autor, Jesucristo, a través de este maravilloso evangelio. Las expectativas de Jesús es que en cada uno de nosotros, sus discípulos, se manifieste la plenitud de su amor, o que se manifieste a plenitud el amor del Padre. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5, en este sermón, verso 48, nos dijo Jesús: sean pues perfectos, esto es, maduros, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Ser perfeccionados en el amor de Dios es otra manera de describir la justicia de Jesucristo, manifestándose en
y manifestándose a través de nosotros. Una justicia que necesita ser mucho mayor que los mejores religiosos del tiempo de Jesús, los fariseos, porque sin ella no podríamos entrar, no podríamos participar, no podríamos practicar, no podríamos representar, no podríamos extender el reino de los cielos. Bien, Jesús nos llevó de la mano a través de algunas disciplinas espirituales. ¿Lo recuerdan? En las semanas pasadas nos ha llevado de la mano por algunas disciplinas espirituales o prácticas en las que buscamos depender por completo de Dios y en las que a la misma vez experimentamos su amor, su verdad, su poder, transformándolos a la misma imagen de su Hijo Jesucristo. Y me refiero a las prácticas, ¿las recuerdan? De dar con generosidad, las prácticas la práctica de orar a nuestro Padre, de humillarnos delante de Él, de alimentarnos de Jesús y de su palabra, así como de la práctica del secreto de Dios. Ahora bien, ¿dónde sucede esta transformación, el ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Cómo sucede esta transformación? Para contestar esta y otras interesantes preguntas, continuemos nuestra lectura y reflexión en el capítulo 6, comenzando en el verso 9, y el bosquejo que preparé es muy sencillo, y este día vamos a ver solamente la mitad. Jesús y las riquezas es el nombre de esta reflexión, primera parte de los versículos 19 al 23, y la segunda semana de enero, con la ayuda de Dios, veremos el resto del capítulo. Pero estas dos reflexiones que tengo para hoy, la primera es, hay de tesoros a tesoros, versos 19 al 21. Y en segundo lugar, su valor depende del cristal con el que se miren, versos 22 al 23. Hay de tesoros a tesoros. Yo leo de nuevo estos preciosos versos que nunca nos cansaremos de leerlos porque es la preciosa palabra de Dios. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Por qué? Donde esté vuestro tesoro, allí estará también su corazón. ¿Será que Jesús se refirió a ellos en plural, tesoros, puesto que existen muchas clases de ellos? ¿Cuántas clases de tesoros conoces? Tesoro es un término súper relativo, por supuesto, en mi opinión, ya que podría referirse fácilmente a cosas de valor estimativo, pero con ningún otro tipo de valor, como unos calcetines favoritos, con uno que otro agujero, son calientitos, pero los amas con locura. Y la razón es porque a lo mejor te los regaló la novia, la abuelita, qué sé yo. Por cierto, en Navidad son muy comunes los regalos de calcetines, hay que apreciarlos, por favor. Y de repente los apreciamos tanto que uno de ellos se convierte en tu tesoro. Esta palabra tesoro también pudiera describir cosas sin ningún otro tipo de valor, como relaciones o circunstancias o sustancias tóxicas que nos hacen daño, que te destruyen, pero que consideras tesoros, ya que pagarías cualquier cantidad de dinero con tu vida misma para conseguirlo, para tenerlo, para apoderarte, o mejor dicho, para que se apodere esto de ti. Considerando todas las clases de tesoros en los que pudieras tú pensar, para Jesús, ¿cuántas clases hay? Según el texto. 2. Para Jesús hay solamente 2 clases de tesoros: los que perecen y los que permanecen. Aquellos que son destruidos, comidos, aquellos que son consumidos. La palabra orín significa literalmente lo que consume, lo que corroe, lo que corrompe. Y por otra parte, aquellos que no están al alcance de aquello, o aquellos que los destruyen. Tesoros en el cielo.
Esto me hace pensar en lo que escribió el profeta Ageo al pueblo de Israel, cuando dijo: siembran mucho, pero recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y nunca quedan satisfechos. Se visten, pero no pueden calentarse. Y el que trabaja lo hace recogiendo su salario en sacos rotos. Todo aquello por lo cual el hombre se afana, al final no tiene el poder para satisfacerle, para calentarle, y aún esto es prodigado. Esto es literalmente echado en un saco roto. Qué frustración, ¿no lo cree? Qué fastidio. Trabajar y trabajar por un pan que no sacia, pero que tú consideras un tesoro. El resultado será siempre insatisfacción. Me recuerda toda esta sección mucho al sabio Salomón, con sus observaciones, habiéndolo comido todo, probado todo, visto todo, aborreciendo la vida porque no tenían estos tesoros la capacidad de satisfacerle. A unos fariseos avaros que tuvieron el descaro de burlarse del Señor, según lo enseña Lucas 16:14, en el verso 15, Jesús los ama. Sí, Jesús los ama con estas palabras duras de oír, difíciles de oír, pero muy ciertas. Fieles son las heridas del que ama, por eso digo que Jesús les ama con estas palabras. Ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen como tesoro delante de Dios es abominación. Este verso es impresionante. Desde que era jovencito, hace muchos años, me ha llamado mucho la atención. Lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. ¿Cuáles son las cosas que tú tienes por sublime? ¿Cuáles son estos tesoros que quizá no corresponden al valor económico, pero en tu corazón tienen un altísimo valor? ¿Cuáles pudieran ser tus tesoros en esta vida? Joelillo y yo, saludos hasta Chile, tenemos un chiste local donde las guitarras no se prestan. Son tesoros. Puedes regalarlas, pero nunca prestarlas. ¿Cuál pudiera ser, Joelillo, aparte de tus guitarras, tu tesoro en esta vida? Estas preguntas para todos. Chicos semillosos, ¿te glorías en tus tesoros? ¿Confías en tus tesoros? Ante esta confrontadorcísima enseñanza del Señor, una muy buena pregunta, por supuesto que nace de un corazón y un espíritu pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los mansos. También que procede de un corazón sediento de hacer la voluntad de Dios, debería de ser algo así como: Señor, ¿cuáles son aquellas cosas que tú atesoras? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Has leído tu Biblia en oración? Ya entendimos estas semanas que la oración no es traerle una lista como a Santa Claus al Señor, sino más bien prestar atención y descubrir lo que hay en su corazón, en su buena, perfecta y agradable voluntad para tu vida. En esas preguntas que nosotros le hacemos al Señor en oración y que nos responde en su palabra, sería interesante en estos 15 días preguntarle: Señor, ¿qué es aquello que tú atesoras? Y sin importar lo que el hombre opine. ¿Se acuerdan de la disciplina del secreto? No es una grosería, sino es una expresión de una persona sincera delante de Dios y temerosa de Dios. Sin importar lo que el hombre opine, Señor, hazme saber cuáles son las cosas que ante tus ojos tienen valor. Porque nos movemos tanto por el que irán, escogemos ropa por el que irán, nos peinamos por el que irán, hacemos tantas cosas por el que irán. Pero en el secreto de Dios, en esta disciplina que estamos empezando a practicar, sería interesante, sin importar lo que el ser humano opine, preguntar al Señor: ¿qué cosas tienen valor ante tus ojos, Señor?
Parte de la respuesta está en Deuteronomio 32, verso 9. Voy a leer la Nueva Versión Internacional, que traduce, como muchas otras, porque la porción, el tesoro del Señor, la porción del Señor es su pueblo. Jacob es su herencia asignada. Y el capítulo 1 de Efesios, lo recuerdan, hace ya algunos años que lo estudiamos, nos presenta a nosotros como la herencia del Señor y a Él nuestra herencia. Se me hace interesantísimo que la herencia de Dios en bastantes pasajes de la Biblia es su pueblo. Es increíble, por eso David dice, es preciosa la herencia que me ha tocado. Para Dios, las almas, el ser humano, creado a su imagen de Dios, es muy valioso. Nada nuevo para nosotros, ya que es por el ser humano, de tal manera amó Dios a la mar de gentes, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para Dios, pues, el ser humano es valioso, creado a su imagen. Pregunta, ¿podrías decir tú lo mismo ante tus ojos el ser humano? Porque Dios no hace distinción de personas. ¿Las haces tú? ¿Las hago yo? El amor en la Biblia no es un discurso, no es ni siquiera un sentimiento como todos lo sabemos, o una disposición de nuestro corazón. El discípulo aprende a amar como Jesús, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Otra vez, ¿cómo sucede este proceso de ser perfeccionados en el amor de Dios? ¿Cuándo ocurre? Si seguimos el flujo del contexto, Jesús nos ha invitado y asume que estamos en estas prácticas espirituales de la generosidad, de la oración, del secreto, del ayuno. ¿Qué es el ayuno? Sí, una abstinencia mientras nuestro festín, nuestro deleite y nuestra comida es Jesús y su palabra, ¿no? Y entonces, mientras estamos abundando más y más en estas disciplinas espirituales, ¿cómo sucede? ¿Dónde sucede? Sigamos leyendo y sorprendámonos como nos ha venido sorprendiendo el Señor de la belleza, de la pureza, pero de la sabiduría de sus preciosas palabras. Recuerda, el punto 2 es, su valor depende del cristal con el que se mide. Versos 22 al 23. ¿Leemos? ¿Me acompañan en la lectura? La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Escuchemos ahora cómo traduce este texto la Nueva Biblia Viva, NBV. Se está, por cierto, convirtiendo en una de mis favoritas porque se apega muy bien al original, pero a la misma vez su lenguaje es sencillo, contemporáneo, fácil de entender para las nuevas generaciones, la NBV. Miren cómo lo traduce. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bondadoso, andarás en luz. Pero si tu ojo es maligno, acá el contraste está entre bondadoso y maligno, estarás sumido en la oscuridad. Y si la luz no es más que oscuridad, tu oscuridad, qué negra debe ser. Traduce, repito, la NBV. ¿Notaron que la palabra que la Reina Valera 60 traduce como bueno, si tu ojo es bueno, esta versión la traduce como bondadoso? Esta palabra se traduce en otros pasajes, la mismita palabra se traduce como generosidad, fíjense, o como liberalidad. Escuchemos algunos de estos pasajes. Por ejemplo, Pablo en Romanos 12 nos da una lista de los diferentes dones espirituales. Esta lista la tomo a la mitad, en el verso 8, y dice, el que exhorta, aplíquese a la exhortación. El que reparte, esto es, el que da, hágalo con, y aquí está la palabra, liberalidad o generosidad. El que preside o dirige, hágalo con prontitud, con solicitud. Y el que hace misericordia, por favor, hágalo con alegría. El mismo Pablo, otro ejemplo, escribe a la iglesia de Corintios respecto a la generosidad,
de los hermanos en Tesalónica de la siguiente manera: en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, y escuchen esto, la profunda generosidad de nuestros hermanos en Tesalónica, perdónenme, estoy leyendo mal, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron ahora sí en riquezas de su generosidad. Aquí es la misma palabra. Entonces, el ojo bondadoso, el ojo bueno del que habla Mateo, en estos textos lo califica como liberal o generoso. Es muy interesante el contraste que Jesús hace entre el ojo bueno y el ojo maligno, Reina Valera. Entre el ojo bondadoso y maligno, nueva versión, nueva Biblia viva, o el ojo malo, el ojo generoso y el ojo malo, el ojo tacaño, el ojo egoísta, el ojo avaro, el ojo mezquino. ¿Cuántas veces la Biblia nos ha hablado de la generosidad de Dios? Aún en las cosas más insignificantes. Por ejemplo, el apóstol Santiago, que lo estudiamos no hace mucho tiempo, en el capítulo 1, verso 5, lo expresa de esta manera. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, dice Santiago, pues venga a su Padre, pídalo a Dios, el cual da a todos, fíjense qué generoso es Dios, a todos, abundantemente, sin reproche, y le será dada. Todo este pasaje de Jesús me habla al corazón, me enseña, me hace pensar que la más grande oscuridad puede estar dentro de nosotros, ¿no? Según lo que Jesús nos hace referencia como la oscuridad, cuando cerramos nuestros ojos y nuestro corazón a una necesidad, ¿no? La generosidad es una de las señales más claras de que hemos sido trasladados de las tinieblas, de la avaricia a la luz, de la compasión, de la generosidad y de la justicia. Este pasaje lo vamos a estar meditando, lo vamos a estar conversando, pero noten cómo Jesús empieza a hablar de los tesoros. E inmediatamente habla del corazón de las cosas, un tema del corazón, donde allí los ojos califican las cosas valiosas o las cosas despreciables. Y dice así, y dice Jesús, la lámpara del ojo es el cuerpo, así que si tu ojo es generoso, tu cuerpo va a estar lleno de luz. Pero si tu ojo es tacaño, maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuántas serán las mismas tinieblas? Preguntas para orar en estos días, para conversar en las células, ahora que nos volvemos a reunir. ¿Qué es lo que tu ojo ve ante una tragedia? Uy, gracias a Dios que no me pasó a mí. A la luz de lo que estamos leyendo acá, ese es un ojo maligno. ¿Qué es lo que tu ojo ve cuando ves una necesidad o una persona en situaciones vulnerables, difíciles? Bueno, que le llame, tendrá sus hijos, tendrá su iglesia, tendrá su pastor, tendrá sus vecinos, ¿no? Pero Jesús nos mueve a misericordia cada que nosotros atesoramos lo que Él atesora, amamos lo que Él ama, y Él atesora al ser humano creado a la imagen de Dios. Ahora, estamos orando para reunirnos cada domingo, siguiendo ahora sí el buen ejemplo y la fe de Rob y Jenny, con un grupo pequeño de discípulos y de voluntarios. Están literalmente poniéndose a cuestas esta tarea de reunirse cada domingo. Y hay muchas necesidades, por ejemplo, el que los chicos encuentren entre nuestras familias sus mejores amigos, entre que los adolescentes conecten unos con otros y con Dios. Y ante esa necesidad, ¿qué vamos a ver? Si tu ojo es generoso, vas a decir, yo quisiera voluntariar para que una vez al mes, una vez cada 2 meses, ser su mentor, platicar, conversar, llamarles, tomarme un café con ellos. Pero si nuestro ojo es maligno, dice Jesús,
¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Me llama mucho la atención, como dice Jesús, cuántas serán estas mismas tinieblas, porque yo recuerdo que, bueno, la ciudad donde yo crecí, la Ciudad de México, era otra ciudad y parecería que era en otro planeta. Yo regreso ahora, y hace poquito estuvimos mi esposita, mis hijos y yo celebrando algunos cumpleaños y demás, y ya no la conozco, me pierdo segundos, terceros, cuartos pisos, y el barrio donde yo crecí cuando era niño es muy diferente. Pero recuerdo que yo crecí a las afueras de la ciudad y salíamos cuando mi mamá nos daba permiso de ir al cine en la noche, y lo único que se veían eran grillitos, no pasaba nadie, carros, aunque estaba todo urbanizado, no. Pero sí había todavía este periférico, que es esta autopista que rodea toda la Ciudad de México y que ahora quedó en medio. Se llamaba anillo periférico porque rodeaba la ciudad, ahora quedó en medio. Y para cruzar de un lado a otro había un túnel muy oscuro, no tenía luz. Y pese a que no había el crimen que hay ahora, había la misma maldad en el corazón del ser humano, pero a mí me daba mucho miedo pasar ahí, ¿no? Y cuando pasaba de noche, pasaba con mi hermano, mis amigos, pero de otra manera ni de día pasaba, porque era largo y muy oscuro, ¿no? Bueno, Jesús dice, Héctor, no solo lo que significaba para ti, lo que pudiera hoy representar, habiendo subido tanto la tasa tristemente de criminalidad. Imagínate el lugar más oscuro y más peligroso. Bueno, Jesús dice que el corazón de un discípulo tacaño es más oscuro. Es lo que yo estoy leyendo acá. Dice, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Eso significa, no hay ni manera de contarlas. Déjame leerlo de otra manera. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es bueno, si tu ojo es generoso y aprecia los tesoros que Dios aprecia, ama las cosas que Dios ama, responde a la necesidad que Dios responde, todo tu cuerpo estará lleno de su luz. Pero si tu ojo es maligno, tacaño, avaro, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti son estas tinieblas, ¿cuántas? Esto es, no hay manera de contarlas, ¿no? Entonces, pudiéramos orar estos días, Señor, dame un ojo generoso. No hay buenos ni malos. Todos somos candidatos a la gracia de Dios porque no hay bueno ni a uno. La calificación acá que nos da Jesús es bondadoso, generoso. Imagínense qué precioso que ahora que regresemos a reunirnos, cada necesidad sean oportunidades para llenar de luz este mundo, para llenarlos del amor de Dios. Veamos las oportunidades más mínimas, como ceder una silla, por ejemplo, como preparar una clase, como sumarnos repito, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que nos dice la Biblia que no menospreciemos a nuestros pequeñitos. Y generalmente los pequeñitos son los que más sufren porque no les damos valor, pero para Dios son muy valiosos. No menosprecien a los pequeñitos. ¿Cuántas cosas en la Biblia tienen valor que nosotros, como personas religiosas, no les damos valor? Aspiremos a tener luz en nosotros, ojos generosos, ojos bondadosos. ¿Dónde? ¿Cómo ocurre la transformación? Pues cuando te acercas y cuando Dios mueve tus entrañas, llena tu corazón de amor y de luz. Oramos. Señor hermoso, y estos tesoros son eternos. No nos hablas de un intercambio en la eternidad por buenas obras, porque esto contradeciría lo que tú enseñas, donde el ser humano no se salva por sus obras, sino más bien nos invitas, Señor, a atesorar hoy las cosas eternas, las cosas que son para siempre. Has puesto eternidad en el corazón del hombre. Señor, la oportunidad que nos das de estar con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, son muy valiosos para ti. Ayúdanos a prestar nuestros oídos, escucharles, orar con ellos, orar por ellos, amarles, amar, orar constantemente por ellos. Señor, y ahora que nos volvamos a ver, ayúdanos a que cada necesidad, Señor, no sea una carga, como lo leí, como nos lo has dicho tantas veces, Señor,
sino sea una oportunidad para ir la segunda milla, la milla del amor, Señor, la milla de la generosidad y de la gratitud y la alabanza para ti. Señor, recibe la gloria, la honra en todo. Gracias por este tiempo de enseñanza. Sigue formando a tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y úsanos para iluminar este mundo con tu gracia, con tu verdad y con tu amor. Por Jesucristo oramos y los semillosos decimos, así sea. Amén.